bienvenidos. Es un placer estar compartiendo este espacio con ustedes. Este es un programa especial de cierre de campaña de Unión con Fe. Y nos acompañan en este inicio los amigos candidatos a diputados nacionales y representantes de los partidos integrantes del Frente. Están Jorge López, uno de los fundadores del Movimiento Vecinalista Provincial, el Movepro. Está Juan Carlos Neves, presidente de Nueva Unión Ciudadana, y está Oscar Alba, presidente del Partido País. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchachos. Gracias. Y la primera pregunta para el amigo Jorge López tiene que ver, bueno, para todos en realidad, lo mismo. ¿Por qué Unión con Fe? ¿Por qué integrar el Movepro a Unión con Fe? Bueno, en principio nosotros, a través de la experiencia que venimos llevando en la provincia de Buenos Aires, ya hemos estado acompañando juntos hace 2 años, integrando el Frente Popular, y evidentemente luego, después de esas elecciones, en la figura del dirigente de la UATRE, de Jerónimo Momo Venega, con la idea de salir a construir el Partido Fe en la provincia de Buenos Aires y converger junto con el Partido Fe y otras fuerzas políticas en una única fuerza de oposición real a lo que es la política del kirchnerismo, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. Y traer y a integrar en este frente las viejas luchas y las ideas que tenemos desde el vecinalismo para la provincia de Buenos Aires. ¿Cuáles son esas ideas, Jorge? En principio, uno de los viejos reclamos que tenemos los vecinalistas, que es la reforma de la Constitución en la provincia de Buenos Aires, pero no para ninguna reelección de ningún gobernador, sino la reforma de la Constitución en la provincia de Buenos Aires para que quedó trunco en lo que fue la reforma del 94 sobre el tema del régimen municipal, para que los municipios se puedan tener su propia autonomía y no hoy estar dependiendo, como todos sabemos, del gobernador de turno con el tema de la coparticipación. Ya hay ejemplos en nuestro país, en otras provincias, donde todo lo que es de lo que tiene que generar a los municipios de la coparticipación, el día 2, 3 de cada mes es reintegrado lo que corresponde a cada municipio, y no como hoy se maneja a gusto y piacere del gobernador de turno. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la idea también tiene que ver con que tenemos en la provincia de Buenos Aires municipios, como el caso de La Matanza, Loma de Zamora, que son incluso provincias, incluso en cantidad de habitantes, o sea, donde un vecino de Gregorio de la Ferrer con un vecino con realidades totalmente distintas. En el caso, no es lo mismo un vecino en la condición de que vive en Ramón Mejía que un vecino claro. de la Ferrer, y con reclamos distintos. Por eso nosotros decimos que es interesante llevar a la legislatura en la provincia de Buenos Aires esa reforma para poder hacer municipios más chicos. Y la prueba más evidente es la que uno puede tener de nuestro candidato a diputado nacional, que es el Necochea. Cuando uno es conocido en su pueblo y lo conocen como buena persona, como buen dirigente, no solamente la gente lo vota, sino se genera esto que se le ha ganado a los 2 partidos mayoritarios en su propio lugar. Y esto tiene que ver con eso, que el vecino conozca al dirigente, que el vecino conozca al concejal, que el vecino conozca al intendente, que lo vea todos los días caminar, y no como algunos que hoy, en esta inmensidad de La Matanza o de Loma de Zamora, dirigentes que incluso algunos no viven ni en su propio distrito. Así es. Bueno, muchas gracias, Jorge. Vamos a darle el paso a Nueva Unión Ciudadana, al amigo Juan Carlos Neves. Más fácil por el micrófono, estaba pensando, si no va, viene. Muchas gracias por estar acompañándonos, y también la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué Unión con Fe? Sé que vos tuviste mucho que ver con el nombre Unión con Fe, pero también, ¿y cuál es el aporte que hace el NUC? La Nueva Unión Ciudadana es un partido relativamente nuevo. Nosotros empezamos la vida política en el año 2007 y llegamos a esta elección con el profundo deseo de asegurarnos que, que el actual gobierno, al que consideramos sumamente negativo y nocivo para los intereses de los argentinos, debía llegar hasta aquí, que no iba a ir reforma a la reelección. Entonces buscamos en quién poder confiar para que fuera una verdadera oposición
en quién podíamos estar seguros que después no iba a cambiar el voto, que no íbamos a poner el esfuerzo y después nos iban a cambiar las figuritas llegado el momento. Y además, al mismo tiempo, teníamos que coincidir en los principios y valores básicos. Así que no fue fácil, pero por suerte se dio muy bien la relación con la gente del Partido Fe, y luego también se sumaron los amigos de país y el movimiento vecinalista provincial. Y bueno, yo diría que creo que acertamos, estamos en el lugar adecuado, en el lugar que queríamos estar. Tengo confianza personalmente en la integridad de Jerónimo Venegas, que es la cabeza del Partido Fe. Y fundamentalmente creo que por la estructura de nuestro partido, su origen y su pensamiento, aportamos la visión y enriquecemos el conjunto de proyectos con lo que podría ser la visión de otro sector. Sí, seguramente. Y es interesante además el perfil de muchos de los integrantes del NUC y el tuyo propio, ¿no? Como veterano de Malvinas. Sí, el hecho de ser contraalmirante retirado y veterano de Malvinas, haber servido como jefe de armamento del destructor Seguí en ese conflicto, bueno, me aporta dos elementos básicos y se acerca a mucha gente que tiene inquietudes en ciertos elementos. Uno, la cuestión de los intereses marítimos, como hombre de mar es muy importante. Otro, la cuestión de la soberanía y, derivado de ello, la capacidad para la defensa y la situación en general de las Fuerzas Armadas. Vos sabés que Argentina es un país que tiene 2.500 kilómetros de costa, que más del 74% del comercio sale por mar, que tiene 2,5 millones de kilómetros cuadrados de plataforma submarina, y que cuando alguien le pregunta intereses marítimos dice la pesca. Bueno, sí. La pesca mucho más, ¿no es cierto? En esa plataforma hay nódulos polimetálicos, que son los minerales del futuro, hay petróleo en esa plataforma submarina, está el transporte marítimo, los puertos, los astilleros, el turismo, la enorme riqueza que da el mar, y que por suerte tengo la alegría de que se ha constituido una comisión de intereses marítimos para que poder llevar esos proyectos al Congreso. Y además tenemos el tema que nos preocupa mucho, proyectos para tratar de superar la pérdida de capacidades de las Fuerzas Armadas, la pérdida de producción para la defensa. Vos sabés que los británicos están extrayendo petróleo en nuestra plataforma submarina, que nuestra pesca es depredada, que por el norte entra el narcotráfico debido a la poca vigilancia y control que hay en las fronteras, la dificultad para interceptar aviones y demás. Bueno, todo eso forma parte de lo que es la defensa de la soberanía. Y finalmente también tenemos la problemática de la situación de los miembros de la Fuerza Armada, que muchos de ellos se acercan con preocupación por los temas salariales, unificación de obras sociales, y por qué no también, que es un tema álgido pero que tenemos que alguna vez encarar, de qué forma en la Argentina la defensa de los derechos humanos se ha politizado hasta un punto que la justicia al respecto se ha tornado asimétrica, y creemos que ya va siendo tiempo de empezar a ver cómo llegamos a que sea una justicia integral y a situaciones que permitan la concordia entre todos los sectores argentinos. Así que tenemos mucho para aportar y por suerte hemos encontrado oídos que nos escuchen. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Señor director, me gustaría que nos actualicen la cantidad de distritos y de municipios que están conectados. Bien, estamos subiendo, porque esta transmisión también se van conectando, estamos en vivo, aunque usted lo esté viendo a lo mejor en diferido. Le pasamos el micrófono al amigo Oscar Alba. Oscar Alba era el titular de Partido País, un partido con una historia verdaderamente trascendente y con muchos logros. ¿Y por qué integrarse a Unión con Fe? Bien, como vos dijiste, soy el presidente del Partido País de la provincia de Buenos Aires y también soy el presidente de la Liga Federal Peronista Nacional. Justamente porque el Partido País tiene una raigambre y una raíz profundamente peronista, y el MOMO encarna al peronismo, como bien decimos en la campaña, peronistas de pura sangre. Para nosotros es muy importante como partido recordarles lo que hemos conseguido anteriormente. Así como en su momento en el año 95 decidimos ponerle un límite al menemismo y ustedes, los ciudadanos, nos acompañaron con 5 millones de votos, creemos que en esta oportunidad
estamos para ponerle un límite final al kirchnerismo. Estamos viviendo una dictadura, estamos sufriendo amenazas constantes, no tenemos ningún tipo de libertades individuales, estamos viviendo encerrados en nuestras propias viviendas mientras los delincuentes están libres por la calle. El flagelo de la droga es algo que está asolando el Gran Buenos Aires y toda la provincia. La inflación galopante que está castigando a cada uno de los empleados, a los subjubilados, a los comerciantes. A eso le sumamos ahora una recesión incipiente. Estamos realmente en una situación económica muy difícil. Para eso necesitamos que ustedes nos den un voto de confianza, que decidan realmente en esta oportunidad acompañar a una verdadera oposición. Nosotros no nos vamos a vender bajo ningún punto de vista. Somos consecuentes con nuestras ideas. Esa es la idea. El compañero Jerónimo Venegas encabeza la lista y el resto de los compañeros que lo acompañamos en la lista de candidatos a diputados nacionales somos todos gentes probos, con capacidad y experiencia. Por favor, le pedimos que así como en el 95 le pusimos un coto al menemismo, en esta oportunidad le digamos basta al kirchnerismo. Muy bien, muchas gracias, Oscar. Bueno, Unión con Fe, una propuesta electoral nueva, muy novedosa, integrada, como estamos viendo, por estas fuerzas junto con el Partido Fe, que ya vamos a tener representantes del Partido Fe. Y vamos ahora a un pequeño corte. En instantes estamos nuevamente con ustedes y con otros invitados. Hay elecciones, pero no se trata solo de ganar en las urnas. Se trata de terminar con las mentiras, de ponerle fin a la impunidad, de no acostumbrarse a ser pobres o vivir entre rejas. Se trata de construir un país con honestidad, esfuerzo y trabajo, de nuestros hijos, del futuro, de eso se trata. A veces me preguntan, Momo, ¿por qué querés ser diputado? La respuesta es simple. Argentina vale la pena. Llévalo a Momo al Congreso. Jerónimo Venegas, candidato a diputado nacional, provincia de Buenos Aires. Lista 508, Unión con Fe. Estamos nuevamente con ustedes y ahora con otros visitantes, otros amigos invitados. Están compartiendo este living conmigo Gustavo Drueta, candidato en cuarto término a diputado nacional, Graciela Faciotti, candidata en segundo término a diputada nacional, y Nicolás Terrera, que es el referente nacional de la juventud y candidato a concejal en el distrito de Berazategui. Así que muchas gracias por estar acompañándonos. Gustavo Drueta, ¿qué tal? El aporte, porque digamos, me acuerdo cuando conversamos la primera vez, cuando estábamos empezando a construir esta posibilidad, recién hemos hablado con los amigos que integran el Frente. ¿Cuál es tu experiencia de integrarte? Has tenido una vasta experiencia política y además tenés un perfil que está muy relacionado con algunas cosas que comentaba recién Juan Carlos Neves, los temas de defensa nacional y de seguridad, pero contanos un poco la experiencia que estás teniendo en esta nueva etapa en la integración de Unión con Fe. Bueno, Jorge, ante todo siento una gran responsabilidad y una gran emoción
en acompañar a Jerónimo Momo Venegas en una lista de candidatos a representantes del pueblo argentino, junto con Graciela y Nicolás, y sobre todo porque yo me integré al partido FE en fecha no muy lejana, y encontré en Momo Venegas, bueno, un criollo de tierra adentro, de raíces hispanas y de los pueblos originarios. Yo, que vengo de la descendencia gringa, 4 generaciones de argentinos allá en Córdoba como tamberos, nos une una gran pasión argentina. Nos une la pasión argentina de aquella Argentina que fue una gran potencia a principios de este siglo, hasta los 50, fuimos una gran potencia regional y continental y mundial. Y es una Argentina que puede volver a ser una gran nación con un pueblo feliz. Por eso estoy acá. ¿Y qué pensás acerca del aporte que hace Unión con Fe en esta campaña electoral, ya que nosotros hemos tocado temas que por ahí otros sectores políticos no han tocado? A vos te ha tocado en particular hablar de temas que a muchos no les gusta hablar. Bueno, sí, quizá te estás refiriendo al famoso tema tan intrincado de la reconciliación nacional, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, ahí en ese tema venimos conversando con varios actores que han tenido por acción o por omisión responsabilidad en la tragedia argentina que los que tenemos alguna edad vivimos en la década del 70, y creo que se está superando el espíritu faccioso para ir a un encuentro entre argentinos que reconocen que se cometieron graves errores por diferentes actores que participaron en esa verdadera guerra civil que tuvimos, y aquellos que sobrevivieron, aquellos de militares, policías, exguerrilleros, militantes, tienen la obligación de concurrir a un diálogo, a una mesa de concordia, para ir cerrando ese capítulo de la historia, y no seguir echando leña al fuego, como ha hecho este gobierno, utilizando la causa, la sagrada causa de derechos humanos, para fines políticos espurios, ¿no? Contando un relato que es absolutamente falso, o por ser parcialmente verdadero, es totalmente falso. Claro. Así que yo quisiera retomar un poco, a partir de eso que acabo de decir, ¿por qué es necesario esa reconciliación? Porque si nosotros miramos a la Argentina con ojos, con un poco de tranquilidad, y vemos que la Argentina es la 8ª superficie del mundo. Es un país que, bueno, he tomado algunas notas porque hay tantas cosas importantes de la riqueza argentina. Por ejemplo, es una de las llanuras más extensas y fértiles del mundo. Tiene 5 premios Nobel en ciencias, en diplomacia y en derechos humanos. Tiene una clase trabajadora como ninguna de América Latina, organizada y consciente de sus derechos, de lo cual Momo es un ejemplo patente. Tiene todos los climas y una enorme y rica biodiversidad. Tiene recursos hortícolas, agropecuarios, energéticos, para alimentar varias Argentinas, para alimentar al mundo. Y solo 40 millones de habitantes que solo necesitan de un gobierno patriótico y honesto para poder nacer, crecer y vivir dignamente. Por eso estoy acá, por eso estoy en Unión con Fe, porque creo que el Momo Venegas representa esa posibilidad de un argentino que salió de la pobreza y con trabajo, con esfuerzo, con lucha, porque también el Momo fue un perseguido también de las dictaduras y también de este gobierno, por no cejar en su empeño de organizar a su gremio y a sus trabajadores, que son 860.000, cuando lo tomó con 15.000. Ese es un ejemplo de construcción de un hombre que sin grandes estudios anteriores ha demostrado que es un gran administrador, que es un conductor de hombres, cosa que se nace y no se adquiere. Muchas gracias, Gustavo. Y la presencia de la mujer en la lista de diputados nacionales, una gran trabajadora legislativa, coordina la Comisión Legislativa Rural desde hace muchos años, integrante de los equipos técnicos y profesionales y coordinadora de los equipos técnicos del Partido FE, Graciela Faciotti. ¿Qué se siente ahora acompañando a Venegas en el segundo lugar de la lista de diputados nacionales? Bueno, sí, en realidad un gran desafío,
y conociéndolo a Venegas, saber que es un gran luchador y que este desafío de haber creado el partido FE y en este frente Unión con Fe, una oportunidad para toda la ciudadanía argentina y en particular para los bonaerenses, y teniendo esta posibilidad de acompañar a los candidatos en la lista, también saber que tenemos un gran equipo y que Venegas realmente siempre defiende y sabe que con el equipo que tiene se van a sumar muchas propuestas, pero ya tenemos propuestas. Esto es importante también destacarlo y decirlo, que Venegas viene trabajando hace mucho tiempo y que las propuestas de cada una de las áreas, en salud, en educación, en medio ambiente, en trabajo, en distintas áreas ya están. Inclusive los invito a ver la página del Partido FE, y esto da una muestra de la garantía que en estas legislativas Venegas, como candidato a diputado nacional en el Congreso de la Nación, va a dialogar, pero también va a defender con mucha convicción, como siempre lo hace, todas las necesidades y los derechos de los bonaerenses y de los argentinos. Bueno, muchísimas gracias y bueno, el mejor de los éxitos ahí en esa expectante posición en la lista de diputados Bueno, nacionales. y decirles que a las mujeres, bueno, defender nuestro lugar, y estaremos todas juntas para poder tener en esta legislativa una representación en el Congreso con el Momo Venegas. Muchas gracias. Y la juventud que a veces se dice que no tiene destino, que no tiene futuro, que está pensando en otras cosas o que está totalmente copada por las propuestas oficiales. Acá hay un ejemplo totalmente distinto de un joven que viene bien de abajo, de una familia muy humilde, como el Momo Venegas, y que llegó a ser abogado y funcionario y la viene peleando, y hoy es el referente indiscutible del Partido FE y de Unión con Fe en Berazategui, candidato a concejal y referente nacional de la juventud, Nicolás Terrera. Bueno, gracias Jorge. Un gran honor, ¿no? El hecho de estar participando. Lo escuchaba a Gustavo atentamente y hablaba de riquezas, pero la gran riqueza que tenemos los argentinos es la humana. Por eso el hecho que haya jóvenes participando activamente, hace un año atrás, lo saben, el Partido FE no era lo que es hoy. Y hoy estamos a horas de una elección general donde tenemos un candidato de lujo como Jerónimo Venegas y con plena expectativa. Entonces, qué mejor que darle estos claros ejemplos a los jóvenes, que con respeto, con compromiso, con perseverancia las cosas se consiguen. Y esto es también el mensaje que le damos a muchos jóvenes que están ávidos por ver algo distinto. Estos jóvenes en los cuales estamos también preocupados porque muchos de nosotros no estudian o no trabajan, y ese es el gran horizonte que tenemos para ponernos a trabajar. Porque la improvisación trae malas consecuencias y ha dado una muestra clara a Jerónimo Venegas con respecto a este compromiso por la familia argentina. Y esto no es un dato menor, porque más allá de las preocupaciones que podamos llegar a tener, Momo habla del fortalecimiento y la refundación también de muchas familias que se vieron perjudicadas por los malos gobiernos. Por eso es importantísimo buscar a toda la población de la provincia de Buenos Aires para acompañar una propuesta y un objetivo, porque muchos hablan de algunas cosas que no se van a poder conseguir, y en época de campañas muchos mienten, pero en esto tengo plena certeza, y como bien decía Jorge, nosotros tenemos un compromiso con el vecino, en particular en Berazategui también. Uno es víctima de sus propias palabras, pero todo lo contrario, nosotros nos sentimos cómodos por el compromiso que vamos asumiendo. Y eso también lo he visto y lo aprendí de Jerónimo Venegas. Del compromiso con la gente en su pago chico, como dice él, en Necochea, pero también darnos la posibilidad de mostrar a muchos jóvenes argentinos que las cosas no están perdidas. Y este es el mensaje también a la familia argentina, no solamente al ama de casa, a la mujer preocupada por el bienestar de sus hijos, al hombre de familia que tiene que trabajar, trabaja, y algunos que no pueden trabajar, a nuestros abuelos, porque gracias a ellos estamos acá, y es injusto también para la historia argentina que estén pasando tantas vicisitudes. Por eso es el mensaje también para los jóvenes, decirles que podemos y es posible también conseguir lo que anhelemos en el caso que nos pongamos de firme en querer lograrlo. Uno tiene que plantearse objetivos,
uno tiene que trabajar para que eso se logre, y esto lo da también la tranquilidad de estar en un espacio donde hay pleno respeto. Cada uno en el lugar que ocupa, y esto se ve desde que pega un afiche, el que da en un padrón está dando la mesa en que vota, hasta también quienes técnicamente nos dan la fortaleza para poder salir a defender un proyecto, porque esto no es una candidatura, es un proyecto que nos nuclea a todos, a los argentinos de bien y a los argentinos que estamos también con muchísimas ganas de tener el país que nos merecemos. Por ello, como joven, creo necesario que personas como Jerónimo Venegas estén representando a todo el pueblo argentino, porque dentro de esa banca vamos a ser muchos los que vamos a estar presentes ahí. Y Momo no es una persona que anda con rodeos, sino una persona clara como somos todos los argentinos. Por eso, en el momento de pensar el voto hay que analizar también todas estas cuestiones, de acordarse la mesa de familia, de acordarse de nuestros padres y también pensar el futuro que anhelamos para nuestros hijos. Por eso no hay duda que el lunes, el día 28 de octubre, un trabajador argentino, una persona de bien, un hombre sin tachas, va a estar sentado en una banca del Congreso Nacional para darnos la posibilidad a muchos de que estemos bien representados y que nos sintamos cómodos, porque hay alguien como nosotros que está en ese lugar. Muy bien, y así será seguramente. Muchas gracias, Nicolás, Graciela y Gustavo. Seguimos en un instante, señor director, con otros invitados en este cierre de campaña de Unión con Fe. Porque Argentina vale la pena, llévalo a Momo al Congreso. Jerónimo Venegas, candidato a diputado nacional Provincia de Buenos Aires, lista 508, Unión con Fe. Hay elecciones, pero no se trata solo de ganar en las urnas. Se trata de terminar con las mentiras, de ponerle fin a la impunidad, de no acostumbrarse a ser pobres o vivir entre rejas. Se trata de construir un país con honestidad, esfuerzo y trabajo, de nuestros hijos, del futuro, de eso se trata. A veces me preguntan, Momo, ¿por qué querés ser diputado? La respuesta es simple. Argentina vale la pena. Llévalo a Momo al Congreso. Jerónimo Venegas, candidato a diputado nacional Provincia de Buenos Aires, lista 508, Unión con Fe. Seguimos compartiendo este programa especial de cierre de campaña de Unión con Fe y nuevos amigos acompañándonos. Está Carlos Campolongo, Carlos Tato Brown, nuestro diputado, por ahora presidente del bloque del Partido Fe, o de Unión con Fe, y Jorge Todesca, ya vamos a hablar con él. Carlos Campolongo, qué gusto que estés con nosotros y que nos estés acompañando. Vos que tenés esa... Y además afiliado y conductor del partido, miembro de la conducción del partido, pero vos representás una parte muy importante de la historia del peronismo
y recién estuvimos hablaron varios. Unión con Fe es polifacético, es un frente integrado por distintas fuerzas, pero tal vez el Momo Venegas representa eso que alguien destacó recién y es el pura sangre peronista. Y me gustaría que vos hicieras una lectura un poco para los peronistas que nos están mirando y que a lo mejor están dudando de dónde ponen el voto, ¿sí? Porque el peronismo hoy es una diáspora, por lo menos electoralmente, así se plantea. Voy a tratar de ser muy breve. Yo creo que acá hay una conjunción de algo que está vigente, a pesar de los 60 años de historia del movimiento justicialista, que tiene que ver con ciertos principios ligados al humanismo, a cierta concepción de qué función debe cumplir la economía, lo social como bandera sobresaliente, las relaciones internacionales, en fin, principios. No vamos a decir que la Argentina de hoy es la del 45, obviamente, mucho menos. Y eso se encarna en alguien que en estos momentos donde la agenda común es la corrupción, la pérdida de vida sin sentido, la drogadicción, el narcotráfico, la corrupción, encarna esos principios, llamémosle doctrinarios y abiertos hacia a todos los argentinos, y lo encarna con una convicción muy, muy profunda. Y ese es Jerónimo Momo Venegas. Digo particularmente en este momento porque estamos atravesando todas esas, yo diría, esas pérdidas culturales profundas en la Argentina, que no se van a rescatar de un día para otro, no hay milagros, hay que trabajar mucho. Entonces, aquí va el tercer punto y con esto cierro. Están los principios, no quiere decir las fórmulas para aplicar. Tenemos una referencia, un liderazgo, una conducción muy, muy concreta, que es la del Momo Venegas y todos los que lo acompañamos. Brown, Todesca, Piñanelli y tantas personas más que tienen experiencia de gestión. Y Jorge, lo más importante, si bien la instancia del domingo es muy clara y no hay que confundirse, y como bien dice el Momo, el mejor voto útil es no votar a los inútiles, creo que la tarea realmente monumental que tenemos como argentinos primero, después como peronistas y por supuesto en función de la patria, es el trabajo para el día después de las elecciones, y en esto el Momo puede ser una pieza importantísima. Muchas gracias, Carlos. Jerónimo Venegas, seguirnos en Twitter es sumamente importante, está explotando Twitter en este momento, estamos en vivo y si nos estás viendo en una grabación, bueno, igual te puedes sumar a Twitter porque esto va a seguir. Y siguiendo, ya que estamos en esta ronda de tanto diálogo, Jorge Todesca, ex viceministro de Economía de la Nación, presidente del Partido FE en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que dicho sea de paso, no figura entre las provincias, pero está conectado, hay varios puntos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, me está diciendo el señor director, que están conectados con nosotros, ya están 135 distritos de la provincia de Buenos Aires y todas las provincias tenemos al menos alguien que está conectado con esta transmisión. Y Jorge Todesca, el hombre que le puso un freno al señor Moreno. Esto para nosotros nos llenó de orgullo a todos los miembros del Partido FE. Muchas gracias. Ortega y Gasset decía que el hombre es él y las circunstancias, y a veces la vida te pone en un lugar, pero la reacción que uno tiene frente a eso tiene mucho que ver con el ambiente en el que uno está, con el respaldo que siente, el respaldo moral, espiritual, ético, y como yo le decía a los compañeros y al Momo en su momento, cuando me decían, bueno, qué bueno esto de parar un abuso de autoridad y demás, yo le decía, sí, pero no estoy solo, y lo hice porque no me siento solo. Así que bueno, esto es muy importante, y el domingo creo que vamos a sentir que somos muchos, que somos muchos más de los que pensábamos, y bueno, se va a ratificar el liderazgo del Momo en el plano sindical, con esta formidable organización, se va a trasladar al plano político, y los que además tenemos experiencia de gobierno, como decía Carlos Campolongo, pero vemos nuestras profesiones y demás
con el prisma de lo político, bueno, vamos a ayudar para que su gestión y la de los compañeros que también accedan a puestos electivos sea la mejor posible, y para que transitemos estos 2 años de fin de mandato también creando una expectativa hacia el 2015. Ahora, no puedo desaprovechar esta oportunidad para preguntarte vos, como político y economista, ¿cómo ves estos próximos 2 años? Porque hay mucha inquietud en la población. Difíciles porque después de un periodo extraordinario, el gobierno ha tomado desde hace ya 3, 4 años un conjunto de decisiones cada vez más equivocadas. La primera de ellas, encerrarse en este marasmo de la inflación, que al final termina deteriorando la capacidad de compra de toda la población y termina deteriorando el crecimiento, siguiendo por este aislamiento internacional de la Argentina, por los problemas que nos está viendo mucha gente de las economías regionales. Tenemos en La Rioja la producción de aceitunas por el piso, la producción de aceite de oliva por el piso, en lugar de estar vendiendo desde Mendoza vinos elaborados como producto final a todo el mundo, estamos vendiendo vino a granel de nuevo. Tenemos a los fruteros del Valle de Río Negro que no pueden competir a pesar de por los costos altos que tiene la Argentina en términos internacionales. Tenemos a la producción de arroz en Corrientes también con fuertes caídas, y bueno, podemos seguir toda la noche. Entonces tenemos un país que estaba floreciente y que está en un proceso de deterioro muy fuerte. Es necesario el cambio, sin lugar a dudas. Pero claro, naturalmente, y es necesario el cambio, es necesario renovar la gestión, renovar la esperanza de la población y además tener políticas y estrategias a mediano plazo. Hoy en la Argentina no sabemos lo que va a pasar al día siguiente ni lo que el gobierno va a pasar al día siguiente. En realidad todos nos enteramos un día después de lo que el gobierno pensaba o de las nuevas ideas que muchas veces son lo opuesto de lo que nos estuvieron diciendo una semana antes. Sí, se siente realmente como un momento de mucha improvisación, y quisiéramos escuchar a Carlos Brown, que tiene que pasar, gracias Jorge, padecer desde la Cámara de Diputados esta cosa de la aprobación automática de proyectos sin debate, sin discusión, sin análisis. Bueno, pero yo creo que va a cambiar esto, ¿no? Tengo la absoluta convicción que esto va a cambiar. Y en el caso de Unión con Fe, nosotros estamos con una gran expectativa, con un gran entusiasmo, esperando a los diputados que van a ser electos, no solamente el Momo Venegas, sino sus acompañantes, y al mismo tiempo alguna preocupación, en este caso personal. Cuando uno dice entusiasmo, dice porque lo necesitamos, realmente necesitamos tener un bloque con alguna presencia, no de un diputado, sino de por lo menos 2 o 3, que genere cosas, que permita inclusive interrelacionarse con el resto de los bloques y conformar de esa manera fuerzas políticas significativas que impidan esto que estabas diciendo vos, ¿no? De que uno siente que no puede hacer nada, de que mira cómo entran los proyectos hoy, mañana se aprueban en comisión y pasado mañana estamos sesionando y aprobándolos prácticamente a libro cerrado. Ahora en los próximos días, después del acto eleccionario, hay un problema bastante serio que se vincula con la posibilidad de que nos instalen arriba de la mesa la reforma nada más ni nada menos que del Código Civil y Comercial de la República Argentina, con todo lo que ello implica, y ustedes lo saben muy bien, del punto de vista comercial, del punto de vista de las instituciones, un avance fuertísimo del sector público, del sector privado, que realmente se va a hacer intolerable. Así que vuelvo a insistir, lo estamos esperando con gran expectativa. El Momo creo que va a ser una verdadera espada de trabajo fuertísimo,
pero la preocupación la tengo que decir, porque aquí que este hombre pretende ocupar la presidencia del bloque, entonces esto va a motivar una discusión importante, porque yo digo, caramba, yo ahora estoy muy bien solo. Bueno, al margen de los chistes que siempre nos hacemos entre el Momo y yo con tanta simpatía y con tanto afecto, porque yo le tengo un gran afecto al Momo Venegas, lo considero un amigo. Él luchó para que yo esté en la Cámara de Diputados hace 2 años atrás, y yo trato de luchar dentro de mis posibilidades para que él esté ahora como corresponde, como tiene que ser. Así que lo espero con mucho entusiasmo, vuelvo a decirlo, a él, a Graciela, a Juan Carlos, y creo que vamos a tener un parlamento diferente, que nos va a costar porque los números no van a ser muy distintos, pero el ambiente cambia, esa sensación de que todos lo pueden. Claro, pero además hay una cosa, si vos me lo permitís, yo creo que es sumamente importante en el voto ciudadano de este domingo tener en cuenta que no vayamos a cambiar una mayoría automática por otra mayoría automática, ¿no? Transformemos la aprobación automática de proyectos sin debate por otro tipo de aprobación. Esto es un poco lo que creo que es necesario analizar. Jorge, barbaridades. Acá Todesca lo sabe muy bien, Carlos Campolongo también. Hemos tenido el récord de un presupuesto que entró un día, a los 3 días estaba aprobado en comisión y a los 5 días estaba aprobado en diputado, sin que hubiera posibilidad de discutir absolutamente nada, y encontrándonos dentro del mismo presupuesto, después hasta ellos mismos con sorpresa, porque ni se habían dado cuenta de lo que estaban aprobando. Qué locura. Entonces, las cosas hay que analizarlas. Yo he sido diputado en el 2001-2005 y recuerdo, Jorge, estaba en la economía, cómo se analizaban los presupuestos, cómo venían los representantes de distintas entidades a pedir la parte que le correspondía, con fundamentos, y se modificaban partidas de acuerdo a lo que realmente correspondía. Bueno, ni qué decir en el caso del Código Civil. Si llegara a instalarse y a tratar de aprobarse a libro cerrado como se aprobó el de Vélez Sarsfield, vamos a tener un drama realmente muy grande en las instituciones argentinas. Muy bien. Carlos Brown, Jorge Todesca, Carlos Campolongo, muchísimas gracias por compartir este espacio, y en instantes seguimos compartiendo este cierre de campaña de Unión con Fe. Hay elecciones, pero no se trata solo de ganar en las urnas. Se trata de terminar con las mentiras, de ponerle fin a la impunidad, de no acostumbrarse a ser pobres o vivir entre rejas. Se trata de construir un país con honestidad, esfuerzo y trabajo, de nuestros hijos, del futuro, de eso se trata. A veces me preguntan, Momo, ¿por qué querés ser diputado? La respuesta es simple. Argentina vale la pena. Llévalo a Momo al Congreso. Jerónimo Venegas, candidato a diputado nacional Provincia de Buenos Aires, lista 508, Unión con Fe. Porque Argentina vale la pena, llévalo a Momo al Congreso. Jerónimo Venegas, candidato a diputado nacional Provincia de Buenos Aires, lista 508, Unión con Fe.
Hay elecciones, pero no se trata solo de ganar en las urnas. Se trata de terminar con las mentiras, de ponerle fin a la impunidad, de no acostumbrarse a ser pobres o vivir entre rejas. Se trata de construir un país con honestidad, esfuerzo y trabajo, de nuestros hijos, del futuro, de eso se trata. A veces me preguntan, Momo, ¿por qué querés ser diputado? La respuesta es simple. Argentina vale la pena. Llévalo a Momo al Congreso. Jerónimo Venegas, candidato a diputado nacional Provincia de Buenos Aires. Lista 508, Unión con Fe. Hay elecciones, pero no se trata solo de ganar en las urnas. Se trata de terminar con las mentiras, de ponerle fin a la impunidad, de no acostumbrarse a ser pobres o vivir entre rejas. Se trata de construir un país con honestidad, esfuerzo y trabajo, de nuestros hijos, del futuro, de eso se trata. A veces me preguntan, Momo, ¿por qué querés ser diputado? La respuesta es simple. Argentina vale la pena. Llévalo a Momo al Congreso. Jerónimo Venegas, candidato a diputado nacional Provincia de Buenos Aires. Lista 508, Unión con Fe. Gracias por estar aquí, Momo, y es la verdad un gran orgullo formar parte de esta epopeya que estamos dando y de que vos sos el responsable principal, ¿no? Todos te seguimos a vos. Sí, yo creo que hemos dado un paso importantísimo porque, bueno, hemos creado una institución. Nosotros tenemos que pensar y repensar que tenemos que volver a las instituciones. Los hombres pasan y las instituciones quedan, decía un gran hombre, ¿no? Y este gobierno ha pasado y no ha dejado instituciones. Entonces nosotros tenemos que trabajar para rearmar esas instituciones, para darle vida nuevamente, organicidad, disciplina. La disciplina de las instituciones es la salud de las instituciones. Por lo tanto, nosotros que sabemos de esto, tenemos que tratar de volver a las organizaciones, volver a instrumentar, ¿no es cierto?, una política seria, responsable y creíble. Tenemos que dejar esta política de los farsantes políticos que dicen una cosa y después hacen otra, para hacer lo que realmente tenemos que hacer. Nosotros no los tenemos que servir de la política, nosotros tenemos que utilizar la política para servir a la gente. Creo que eso es lo que debemos hacer. Y por lo tanto yo voy a ser un representante de todos en la Cámara de Diputados, de todas aquellas personas que no tienen voz, que necesitan de nosotros, necesitan legislar, que se legislen leyes para mejorar la calidad de vida de los argentinos. Y nosotros tenemos todo para hacerlo. Tenemos gente que va a pensar en los proyectos, gente que sabe de economía, gente que sabe de cómo se saca un país adelante, por si tenemos que proyectar leyes para mejorar, digamos, no solamente la calidad de vida de los argentinos, sino la calidad de lo que pueda llevar adelante un país como Argentina, que es inmensamente rico, que tiene de todo. Y Jorge, directamente decirte que yo estoy orgulloso de estar presidiendo un partido como el que hemos creado, que ya estamos en 19 provincias del país, y que seguramente después de las elecciones inmediatamente los vamos a volver a poner el mameluco, porque nosotros somos gente de trabajo y vamos a terminar esas 5 provincias que nos faltan para estar en las 24 provincias del país. Con este partido FE, que es un partido que está integrado desde las bases. Nosotros tenemos que volver a las militancias, tenemos que dejar estos cuentos que han hecho desde la política durante tantos años y que no han servido para nada, simplemente han servido para degradar a los argentinos y para sumir al país en la pobreza
en la vergüenza, porque uno siente vergüenza que un país como el que tiene esté como está, ¿no? Nos están viendo en todas las provincias del país, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires nos estás viendo. Algunos en su casa, otros en café, en ciber. Nos está viendo mucha gente. Recién hablábamos con los integrantes de Unión con Fe, con el movimiento vecinalista, con el NUC, con Partido País. Cada uno de esos sectores se integró a Unión con Fe aportando lo suyo, aportando sus propuestas, sus ideas, pero fundamentalmente confiando en que la persona que estamos llevando adelante es una persona de ley que no va a traicionar el voto de los ciudadanos. Y realmente yo creo que esto es lo que vos estás viviendo, ¿no? El apoyo y el respaldo de la gente que verdaderamente confía en una persona que la pueden dar vuelta para un lado y para el otro, como quiso hacer el gobierno, y no le encontró un lugar donde entrar. Es una gran responsabilidad, pero quiero que sepas que los mensajes que estamos recibiendo en el Twitter, en @Jerónimo Venegas, usted se puede conectar. Me dicen aquí el señor director, si tienen alguna dificultad con la transmisión, vuelvan a cargar la página, van a tener la posibilidad, no se pierde porque esto además se está grabando y usted lo va a poder ver en otro momento. Así que @Jerónimo Venegas y también en el Facebook, Jerónimo Venegas sitio oficial, van a poder ver hasta también el backstage de toda esta producción. Acá tenemos a varios compañeros que están trabajando y bueno, y esto se hace así, a pulmón también y con mucha militancia. Ese es el ejemplo que nos está dando vos, Momo. Bueno, y nosotros le pusimos Unión con Fe a este frente porque la unión hace la fuerza y la fe mueve montañas. Y nosotros seguramente vamos a seguir trabajando, en todo lo que podamos hacia adelante, siempre con la fe puesta en el desarrollo de este país. Nosotros queremos que los jóvenes que hoy no tienen ninguna posibilidad de trabajo ni de desarrollarse en un país que no se ha desarrollado, que tengan esa posibilidad de que cuando un joven estudia, se prepara para trabajar en este país, tenga esa posibilidad. Y que los abuelos, que los jubilados, que antes cobraban su jubilación y iban y le regalaban algo a sus hijos, le hacían regalo a sus nietos, lo puedan volver a hacer. Porque de lo contrario, vamos a seguir haciendo padecer a estos seres que dieron toda su vida útil por este país. Un jubilado, cuando llega a la jubilación, ha dado toda su vida útil a este país. Entonces, ellos son los que tienen que ser los benefactores de esta etapa de su vida, donde puedan gozar de los beneficios que hoy no los tienen. Por eso nosotros vamos a seguir trabajando desde el Partido Fe, vuelvo a repetir, para mejorar la calidad de vida de todos los argentinos, con proyectos de ley, y vamos a dar siempre la cara a los ciudadanos. Cuando tengamos por ahí una ley que va a beneficiar a miles y miles de argentinos y en la Cámara se trabe, le vamos a pedir a los argentinos que nos acompañen, que sean protagonistas, que sean parte de los proyectos que llevamos a la Cámara para defender los intereses de los argentinos. ¿Cuáles serían los principales proyectos que presentarías en la Cámara a partir, digamos, de tu asunción? Porque descontamos todo que vos y otros compañeros van a formar parte del nuevo Congreso, pero ¿cuáles serían los proyectos, digamos, más importantes o los primeros? Bueno, el primer proyecto que vamos a llevar a la Cámara de Diputados va a ser un nuevo proyecto de ley de coparticipación para las economías regionales. No puede ser que el gobierno nacional se quede con el 80% de lo que recauda y gire a las economías regionales el 20%. Es así que se han perdido miles de puestos de trabajo porque hay actividades que no se llevan adelante, porque no tiene autosuficiente economía la provincia. La provincia tiene que tener su autonomía económica. Y esto se hace modificando la ley, porque si no, con esta ley que tiene el gobierno, seguramente va a seguir dándole el 20% a los que se portan bien, y a los que no se portan bien son castigados, y en algunos casos no les giran ni al 20%. Y con respecto, el otro día hicimos una actividad en la ciudad de Moreno, junto con los trabajadores ferroviarios, después de este lamentable accidente que volvió otra vez a marcar los hechos de corrupción, que el abandono del Estado.
Hay una preocupación creciente en los pueblos del interior, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, que es el estado de las rutas y además la ausencia del tren, el tren que se fue. ¿Qué podemos hacer desde el Congreso de la Nación para cambiar eso? Bueno, hay que presentar leyes para cambiar todo esto. Nosotros queremos que se cree un fondo para las rutas, para las vías. Yo digo, acá hay pueblos fantasmas a la orilla de la vía, que antes vivían a la orilla de la vía con gente que realmente se sentía orgullosa de vivir en esos pueblos. Acá cuando empezamos con ramal que para, ramal que cierra, bueno, se paró la vía, se paró el tren y estos pueblos desaparecieron. Estos pueblos vinieron a engordar las grandes urbes. Hoy son a lo mejor villas que están a la orilla del conurbano, de los grandes territorios como es Rosario, como es Santa Fe, como es Córdoba. Entonces, decir que vamos a crear una nueva ley para crear un fondo para que se arreglen las rutas, para que se haga vía férrea, esto lo vamos a debatir, no podemos llenarnos de proyectos y que después no los llevemos a la práctica. Los proyectos hay que llevarlos a la Cámara y hay que consensuarlo con todos los partidos políticos, porque yo digo, no pasa por la ideología política, esto pasa por un problema de todos los argentinos. Entonces, cuando es un tema de todos los argentinos, debemos consensuarlo con todos los que quieran aprobarlo. Y vuelvo a repetir, en algún caso, si hay necesidad de convocar al pueblo, hay que convocar al pueblo para que las leyes se aprueben, para que las leyes sean efectivas y se cumplan, como se debe cumplir con la Constitución Nacional. No solamente hay que tener una Constitución, sino hay que cumplirla en todos sus artículos, hay que hacerla respetar. ¿Qué cosa impresionante está sucediendo en este momento? Como me está diciendo el señor director, Twitter está explotando, realmente los mensajes que están lloviendo en este momento, y recuerdo que, bueno, esta es la primera experiencia de un partido político haciendo esta transmisión. Creo que es una experiencia tan interesante que la tendríamos que repetir, pero recuerdo que vos fuiste el primer dirigente político que reivindicó las movilizaciones espontáneas que se generaron a partir de la convocatoria en las redes sociales. Es decir, eso marca también una apertura de parte del Partido FE y de tu conducción en el sentido de abrir permanentemente los canales de participación de los ciudadanos. Y creo que en ese sentido los jóvenes que están en las redes reconocen y lo están expresando en este momento a través de @Jerónimo Venegas en el Twitter y en el Facebook, Jerónimo Venegas, sitio oficial. Me parece que merece eso una reflexión de parte tuya, ¿no? Porque has estado muy en contacto con las redes sociales en los últimos tiempos. Sí, yo soy una persona que siempre acompaño, ¿sí? Nunca me gusta robar cámara, no me gusta anteponerme a hechos que provocan otra gente, pero sí acompañarlo. Y cuando convoco algo yo quiero que me acompañen. Como en este caso, en esta elección, yo pido el voto y quiero que me acompañen con el voto, porque yo soy una persona que tengo una trayectoria de vida y que siempre acompaño los reclamos que son leyes, cosas derechas, que realmente se reclama por la necesidad de la gente. Yo he acompañado todas las movilizaciones que han convocado las redes sociales, que han convocado a manifestarnos pacíficamente. Yo también he estado como una persona más, como un ciudadano más, no como un dirigente, porque no era yo el convocante. Entonces uno tiene que tener sentido de ubicación, pero sí acompañar con fuerza estos reclamos, porque estos reclamos eran nada más ni nada menos que para mejorar la calidad de vida de los argentinos, mejorar en el tema de inseguridad, en el tema de educación, en estos temas que son la pobreza extrema, la inflación, todas estas cosas que agobian a los argentinos y que se reclaman a través de las redes sociales cuando se convocan a las plazas de los pueblos. Bueno, yo he ido como un ciudadano más y yo creo que estas convocatorias que se manifiestan tienen que hacerse tanto y cuanto no haya respuesta de los gobiernos. Este gobierno no ha dado ninguna respuesta, seguramente no la va a dar, pero creo que si hay que volver a la plaza, hay que volver, y yo voy a volver como un ciudadano más. Por eso, en este momento, a los que están tuiteando, a esta gente que está provocando
revolución en los Twitter, les digo que Venegas va a estar para todos los argentinos de buena fe, para todos los argentinos que piensen en un país como el que debemos construir los argentinos, sin corrupción. Hay que decirle un nunca más a la corrupción. No podemos tener gobernantes corruptos, gente que realmente tiene que gobernar y que no solamente le ha robado el dinero a los argentinos, sino le ha robado las ilusiones y la posibilidad cierta de tener un país como el que deberíamos tener, creciendo 10 años de crecimiento sostenido a tasa del 7, el 8 y el 9%. Así que voy a estar siempre con ustedes y siempre van a tener un teléfono abierto conmigo. Hay centenares de mensajes que están llegando, tal vez el que más se repite es, ¿cuál es la propuesta del Partido Fe, de Unión con Fe y de Jerónimo Venegas para terminar con la pobreza? Bueno, poner el país en marcha. Yo creo que este país, que digo yo, lo he repetido 2 o 3 veces, es inmensamente rico. Hay que ponerlo a producir, producir y producir. Si este país se pone a producir, este es un país que ha sido bendecido por la mano de Dios, porque nosotros producimos alimento y el mundo demanda alimento. Entonces, ¿por qué no producirlos? Acá no tendríamos que esperar que el productor produzca a voluntad de él. Nosotros deberíamos incentivar la producción. Si incentivamos la producción, seguramente vamos a tener pleno trabajo y se va a erradicar esta inseguridad que tiene el país. Porque ustedes saben que con la cultura del trabajo y la educación se termina la inseguridad, porque la gente quiere trabajar, no quiere robar. Los chorros van a estar siempre, pero van a ser los menos. Yo siempre utilizo un ejemplo, que una vez el padre de este periodista que tenemos, Pettinato, fue a una cárcel, a mostrarle una cárcel al general Juan Domingo Perón, y la estuvieron recorrían los pabellones, la celda, y en un determinado momento le dice Perón, Pettinato, ¿y los presos? Y le dice Pettinato, no hay presos, mi general. Claro, pero la tasa de desocupación en el país era del 1.5%. Entonces, si nosotros generamos trabajo pleno y este país lo ponemos a producir en cantidad y en calidad, seguramente vamos a salir de la pobreza. La gente va a vivir con dignidad. Nosotros sabemos que tenemos que tener un país con rentabilidad empresaria para que haya buenos salarios y que no haya inflación, porque la inflación la podemos licuar produciendo en cantidad, llenando nuestras góndolas para que bajen los precios. Pero esta gente no deja producir y los precios suben. Además, la inflación se provoca porque están emitiendo con la maquinita de emitir dinero todos los días. Y eso genera más inflación. Tenemos un dólar que hoy ha pasado los 10 con 15 o 10 con 18, no sé cuánto ha estado, pero está superando la barra los 10 pesos. Cuando el otro dólar está 5,50, creo. Entonces, estas cosas no pueden pasar en un país que tiene tantas bondades como los que tenemos nosotros. Tenemos el mejor clima, las mejores tierras, la mejor agua. ¿Por qué estar así? Lo que tenemos que tener es un gobierno que ponga la economía al servicio del pueblo y no el pueblo al servicio de la economía como está hoy. Bueno, Momo, gran parte de los que nos están viendo, después nos vamos a enterar cuántos, pero no, son muchos y muchos los mensajes que llegan, son los militantes de Unión con Fe, son los compañeros que han venido trabajando casa por casa, entregando la boleta, entregando el documento y que van a estar el domingo seguramente custodiando los votos. El mensaje para los nuestros, mensaje final y además, bueno, lo que vos quieras decir a todos los que nos están viendo. En primer lugar, que tengan fe, que vamos a hacer muy buena elección. Nosotros pensamos que vamos a meter 2 o 3 diputados. Esto va a ser una cabecera de playa en la Cámara, en el Congreso, para defender los intereses de la gente. Nosotros vamos a trabajar muy seriamente, muy responsablemente en todos estos temas que vamos a provocar desde la Cámara. Y decirle a todos los compañeros que van a fiscalizar que seguramente pongan lo mejor de ello, porque vamos a cambiar la historia y la vamos a cambiar, ¿no es cierto?, provocando desde la legislatura, desde el Congreso de la Nación, leyes que beneficien a la gente, que beneficien al país y que saquen a la gente de esta situación en la que está sumergido.
nosotros hacemos como dice el Padre Francisco, el Santo Padre Francisco. Tenemos que ir a servir sin miedo y con fe. Aquí llegó el final de este cierre de campaña de Unión con Fe. Muchísimas gracias y el domingo a las urnas a poner el voto a la lista 508 y llevar al Momo al Congreso.